Contento de estar aquí otra vez en septiembre, pero ahora lo que quiero tratar es mucho más complicado. Para cuando lo hicimos en septiembre, lo anterior, pues yo me limité a exponer el capítulo mío de aquí del libro de Navarralde y ya está, ¿no? Que era una investigación sobre la revolución de la Alta Edad Media en Navarra hasta el Foro General. Era una cuestión muy cómoda y pues estaba tan tranquilo. Ahora un objetivo, que lo voy a decir ya, que era mostrar que las instituciones propias del pueblo vasco no surgen de un proceso evolutivo indefinido o de algún poder señorial o real, sino surgen de una revolución. Y esa revolución está perfectamente documentada, que es la revolución Bagauda. La revolución Bagauda, que sucede en la parte suroeste de Navarra y que, bueno, tiene muy buena documentación de los acontecimientos del siglo V, mejor documentados, pero naturalmente nadie quiso darse por aludido. Curiosamente, ahora hace un mes, un amigo ha conseguido traducir la obra de Salviano de Marsella y terminarla, que es la más extensa que se ocupa de esto. Nunca había sido puesta en castellano, supongo que no era tampoco, claro, pero en castellano no. Entonces un amigo abnegado que lleva ya 2 años con eso, pues ahora está haciendo un prólogo. No lo vamos a hacer en papel porque es muy caro, muy largo, pero sí lo vamos a colgar en varias páginas y ahí se queda. Bueno, pues todo esto era la culminación de una trayectoria que empezó hace bastante tiempo, pues cuando yo escribí en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y el capítulo 6, ya lo he explicado varias veces, el Concejo Abierto al Mundo Rural Popular, está hecho desde unos encuentros con la Asociación de Concejos de Álava, que para mí es la institución concejil más importante, por más que lleve una vida lánguida, que esté parada, tal, ¿no? Pero bueno, es toda una institución magnífica. Cuando estuvimos en Agurain, estuvo también Argote, su presidente o algo así, ¿no? Y claro, esto hace 10 años, ahora hace 10 años, y luego vino esto y entre eso vinieron algunas cosas más. Y ahora estoy pendiente de que salga el libro de Javi Goitia, El ADN del euskera, con un prólogo mío. El libro se dedica a estudiar 1500 palabras castellanas con una etimología euskérica. Y él va buscando la explicación del origen a partir de ahí. Bueno, cuando Javi me pidió que hiciera el prólogo, pues yo me sentí por un lado muy contento, claro, muy honrado, pero por otro lado muy inquieto porque yo no sé de lingüística lo suficiente. Pero me lo estuve pensando y llegué a la conclusión que sí, que algunas cosas se podrían decir. Y algunas cuestiones muy importantes para el presente de las lenguas en Europa, que es sobre todo la relación entre las lenguas y los estados. Es decir, las lenguas tienen una doble relación. Están en relación con estados, con instituciones de poder, y están en relación con pueblos. Y de ahí, de ese triángulo, viene todo el lío, ¿no? Yo llevo mucho tiempo estudiando el gaélico, la lengua de los irlandeses. Aquí se dijeron cosas interesantes esta mañana de que efectivamente el poblamiento de Irlanda se realiza desde la península ibérica. Eso está ya, vamos, las leyendas irlandesas lo dicen, ya las ha demostrado por análisis genético y tal, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba con el gaélico, no? Realmente cuando en 1929 o 27 se declara la República de Irlanda, el Estado que se pone, que nunca ha prestado atención al gaélico, sino para machacarlo, ¿se puede considerar un Estado irlandés? Hay estudios por ahí de internet que te dicen, bueno, medidas que se han ido tomando, dice, ante cada cuestión concreta, el Estado irlandés prima el inglés. Dice, y el gaélico queda reducido a una cosa que está ahí, que, bueno, esperan que se vaya extinguiendo. ¿Esto por qué pasa, no? ¿Por qué pasa? Porque
a veces se nos dice que un Estado tiene una lengua, sí, pero no necesariamente la lengua del pueblo. Bien, pues yo esto lo metí un poco con calzador, como pude en el texto. Es la 10ª parte del libro de Javi. Son, me parece, 21 páginas del libro y él tiene más de 200. Bueno. Quiero también explicar por qué nunca he apoyado la República Catalana. La cuestión de la lengua estuvo en la base. Es decir, yo he vivido en Barcelona y aprendí, tomé clases de catalán, porque creí que me iba a quedar allá a vivir, luego no pudo ser. Y siempre he seguido con mucho interés, de esto estoy hablando desde hace 20 y tantos años, la evolución del catalán. Le he visto cómo ha ido decayendo, ¿no? Le he visto cómo ha ido decayendo. Entonces, pues cuando se empezó a hablar de la República Catalana, uno de los dirigentes dijo que iban a mantener la política lingüística de la Generalitat en la futura república, y eso, claro, me echó totalmente para atrás, y dijeron que la legislación no la iban a cambiar, ¿no? Y sobre todo que, claro, algunos sospechamos algo muy importante, que en parte todo lo de la República Catalana se ha inventado para ocultar un hecho cierto, que con casi 40 años de Generalitat el catalán está en agonía. Y alguien tiene que dar explicaciones de eso. Ya no se puede seguir diciendo, no, nosotros no hemos ido porque tal y porque cual. No, alguien tiene que explicarlo. Cosa que yo, que voy periódicamente a Cataluña, lo observo, solo tengo que llegar allí y verlo, ¿no? Como me decía una amiga, dice, ahora ya, allí en Barcelona la gente le ha dado por hablar en castellano. Sí, pero ¿por qué? O sea, ese cambio se produce porque yo ya lo había observado por mí mismo, ¿no? Porque yo tengo he vivido situaciones ridículas en ese sentido, de intentar hablar en catalán y contestarme a mí, que soy de Soria, en castellano. Y entonces, pues claro. Bueno, entonces esa situación me llevó a adoptar una posición bastante, muy distanciada. Y luego estudiar el problema lingüístico en la Unión Europea, cuando aquí se está constituyendo un aparato de poder de la Unión Europea, con sede en Bruselas, que tiene por lengua oficial una que no es la de ningún país de la Unión Europea, que es el inglés. Algunos le llaman macarrónico y otros el inglés funcionarial, ¿no? Entonces, claro, incluso en Alemania hay gente que se plantea que la cultura y la lengua alemana están en peligro a largo plazo a partir de ahí, teniendo en cuenta que Alemania es el país de la Unión Europea que tiene más población, son 80 millones de habitantes. Imaginaos que les queda a los que son 2 millones, ¿no?, de hablantes de una lengua, ¿no? Entonces, claro, todo esto necesita una explicación y una observación. Entonces yo solo vuelco, quizá con demasiada vehemencia, en el texto de Javi, que sinceramente pensé que no lo publicaría, ¿no? Dije, bueno, pues nada, como no, esto no va a colar, pues ya lo cuelgo yo en mi página y ya está. Pero sí, Javi lo ha publicado, ¿no? Y tiene que estar a punto de la gente que me estáis escuchando, que si echáis un vistazo al prólogo, me deis vuestra opinión y me digáis qué está pasando. Pero bueno, vamos a ver. Yo pienso que el proyecto de Unión Europea es un proyecto genocida. Ellos quieren el sistema de poder, crear una Europa nueva sobre la base del exterminio cultural, lingüístico y también étnico de los pueblos europeos. Eso es una cuestión que ya hace tiempo se veía venir por una serie de medidas y entonces lo están llevando adelante, ¿no? Están llevando adelante. Ahora mismo en la Unión Europea hay 40 lenguas, 40, en peligro inmediato de extinción. Y otras, entre ellas no está el euskera. O sea, imaginaos cómo serán esas 40, ¿no? Algunas, por ejemplo, en Alemania hay 3 o 4 que se han mantenido ahí siglos y siglos, que eran lenguas usadas por una población pequeña, pero que ahora están ya al borde de la liquidación. El gaélico mismo está en la agonía total, ¿no? Yo considero que el catalán está peor que el euskera. Pero claro, no es el inglés verdadero. Claro, no es el inglés que hablaba la gente en Inglaterra. Es una neolengua o una no lengua que cumple unas funciones determinadas. Y una de esas funciones es que no es una lengua ni de la comunicación entre iguales ni de la reflexión. El asunto, porque claro, las lenguas cumplen 2 funciones, ¿no? La función comunicativa y la función reflexiva. O sea, cada cual pensamos en la lengua materna normalmente, ¿no? O en otra que hayamos aprendido con mucho ímpetu. Pero, y luego al mismo tiempo hay comunicación. Entonces, claro, yo ya hace
9 años, precisamente a partir de una conferencia mía en Donosti, desarrollé la teoría de los seres nada. ¿Qué es un ser nada? Un ser nadificado, ¿no? La nadificación del sujeto es una de las características de la modernidad. Es decir, al sujeto, en tanto que ser humano, se le van privando de los atributos definitorios, empezando por la inteligencia, la sociabilidad, la sensibilidad, se le va quitando hasta que no queda nada, ¿no? Eso está implícito en una función muy clara, en una noción muy clara, que es la noción de mano de obra. Es decir, la noción de mano de obra es eso. Es decir, la mano de obra no es un ser humano, es mano de obra. Entonces, la Unión Europea lo que quiere es mano de obra y soldados para competir con las potencias imperialistas rivales que ahora le están comiendo el terreno. China, por ejemplo, incluso la India, incluso ahora ha decaído bastante, pero también Brasil, ¿no? Entonces hay un proyecto monstruoso que incluye la liquidación, la destrucción de todas las culturas, de todos los pueblos y de todas las lenguas de Europa, de los pequeños y de los grandes. Eso está claro. Por ejemplo, yo como castellano hablante, claro, pues me doy cuenta perfectamente que el castellano hace como 3, 4, 5 años se ha dejado de desarrollar como lengua. Es un fenómeno raro, difícil de explicar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que la mente de la gente está volcada en el inglés. Entonces ya no hay una voluntad de seguir desarrollando el castellano, hablar bien el castellano, en mi lengua, cada cual la suya, obviamente, claro, pero ya no. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, claro, la clase alta en Madrid, las élites ya son bilingües en castellano y en inglés, ¿no? Antes era en castellano e inglés, con el inglés como lengua subordinada. Ahora está accediéndose a un nivel superior, que es superior en su noción, que es el inglés ya la lengua dominante y el castellano la lengua dominada. Entonces, claro, si nosotros proyectamos todos estos fenómenos tan sorprendentes a 20, 30 años vista, podemos encontrar con un panorama de las culturas europeas que han sido y son muy ricas, pues desastroso, ¿no? Porque ahora aparentemente no pasa nada. Pero teniendo en cuenta que el ritmo de evolución, de transformación de los acontecimientos ha crecido. Va muy deprisa. Es decir, lo que antes se necesitaban 100 años para que aconteciera, ahora sucede en 10. ¿Por qué? Porque si las comunicaciones van más rápidas, la comunicación también, todo esto de internet, los teléfonos y tal, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos, porque procesos evolutivos que eran antes de una gran lentitud, ahora se pueden desarrollar muy deprisa, ¿no? Y lo vemos en ciertas cosas. Por ejemplo, una campaña de las instituciones europeas para imponer el inglés macarrónico todavía más en los menores de 30 años puede lograr efectos devastadores en 5 años solamente, en 7 años. No solamente en Madrid, sino aquí también, ¿eh? O no solamente en Italia, por ejemplo. En Italia la penetración del inglés es descomunal. A mí me contaba un italiano y decía, bueno, allí se incrustan palabras inglesas en la lengua italiana constantemente. Y hay un fenómeno de corrupción de la lengua importante. El inglés macarrónico solo sirve para dos funciones, que es la transmisión de órdenes y la transmisión de órdenes. Es decir, sobre todo, vamos a ver, el inglés macarrónico se lleva mucho tiempo usando en las grandes empresas. En las grandes empresas, que es una institución aparentemente no política, se usa, y es el inglés de la tecnología, el inglés de la producción de la gran empresa. Pero además es el inglés el idioma oficial de facto de la Unión Europea. Daros cuenta que hegemonizando Alemania, la Unión Europea no es el alemán, la lengua que se impone en las instituciones, sino es este inglés. ¿Por qué? Porque la destrucción de la lengua, de toda lengua, es un elemento de caotización del sujeto. Es decir, la Unión Europea, vamos a ver, el capitalismo actual necesita un sujeto completamente degradado y caotizado, porque es un modelo productivo brutal. O sea, que es totalmente inhumano, ¿no? Y además totalmente ineficiente. Entonces, para esto necesitan destruir los elementos últimos de la capacidad reflexiva y comunicativa. Comunicativa en el sentido de convivencia. Sí, yo en el texto del libro de Javi la llamo neolengua y no lengua. Neolengua, ¿no? Porque no cumple las condiciones. O sea, la lengua es una construcción complejísima, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, algunos autores dicen, no, lo que nos ha hecho seres humanos es el manejo de las herramientas, bueno, todo esto, lo homofóbico, no. Lo que nos ha hecho seres humanos es tener la lengua. La lengua es de una complejidad formidable, todas las lenguas, ¿no? Unas más y otras menos, y eso es lo que nos hace el desarrollo de la inteligencia. Pero tienen que ser lenguas maternas, no lenguas impuestas, porque las lenguas impuestas nunca acaban de cumplir las funciones
O sea, tiene que ser algo que surja del entorno de afecto donde los seres humanos nos desarrollamos, ¿no? Lo que no sea así no sirve. Y si todavía te lo imponen. Claro, entonces estas cuestiones son muy inquietantes porque aquello que yo dije de los seres nada se cumple según un proyecto estratégico de unos poderes formidables, ¿no? Quiero decir algo sobre la gran empresa. Yo tengo un libro de economía, ha pasado desapercibido el libro que no le importa a la gente, pero ahora voy a volver a la carga porque si no se comprende cómo es la economía actual, no se pueden entender muchas de las cosas que están sucediendo. Es decir, vamos a ver, solo una pincelada os lo puede demostrar. En la crisis de 2008-2014, el capitalismo mundial se derrumba. En Estados Unidos, todas las empresas del automóvil, menos la Ford, se declaran en quiebra. Inmediatamente va el Estado a salvarlas. Sus acciones no valen nada, el Estado con Obama las compra y las rescata. Aquí se dice que solamente las empresas de la construcción reciben 400.000 millones de euros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema de concentración de la propiedad tan tremendo que no solamente impone cosas terribles como es una neolengua a la gente, porque claro, allí en Madrid yo pregunto a alguno, bueno, ¿por qué habléis con vuestros hijos que tienen 3 años en inglés? Eso así, no es una... Es que la única manera de que tengan un trabajo decente, tienen que saber inglés. Madre mía, o sea, que ya estáis preparando a vuestros hijos para que sean unos esclavos de la empresa y hablen el idioma que la empresa os dice que tenéis que hablar. Pero bueno, no hay ninguna posibilidad de convencer. Dicen, sí, eso son teorías. Yo quiero que mi hijo, tal como están las cosas, tenga un sitio en el mercado laboral. Y eso antes pasaba una vez, pero cada vez sucede más. Entonces, claro, ese tipo de empresa que impone esas condiciones, al mismo tiempo no es capaz de funcionar bien. Si echamos un vistazo, en 2008 se derrumban, luego se dice que si la Supreme, toda aquella historia que se inventaron, pero realmente es un capitalismo que se cae al suelo, se viene a tierra y tiene que acudir los estados en masa a salvarlo por procedimientos artificiales, violando una ley fundamental de la eficiencia económica, que nadie me ha explicado por qué la violaron, que es: si una empresa va mal, se derrumba a tomar por saco la gente que lo hace. Pero es que eso no ha sucedido. Dad cuenta que eso es un rasgo más de ineficiencia, ¿no? Porque toda la gente que llevó a la quiebra y al desastre a las grandes empresas sigue estando ahí. El Estado, el que sea, el Estado yanqui o el Estado de aquí, ha dado una cantidad de dinero metido ahí y ahí siguen. Algún directivo se la ha toqueteado un poco, como Rodrigo Rato y poco más, ¿no? Para cubrirla. Pero claro, entonces que estamos en un grado de parasitismo e incompetencia del capitalismo que no se daba hace 40 años, porque todavía hace 40 años, pues los que no valían se arruinaban y fuera, y en teoría dejaban sitio a los mejores. Ahora ya ni eso, es un capitalismo estable, una especie de monstruo estático que si le va bien se queda con el dinero, si le va mal el Estado le ayuda, ¿no? Hay otro elemento todavía más inquietante que es la presión sobre las mujeres para la cuestión de la demografía. Yo quiero ahora trabajar eso y vamos a ver, desde el punto de vista económico eso se puede llamar un coste oculto del proceso productivo. Los procesos productivos tienen costes ocultos, ¿no? Lo que antes se decía pues en un río, si una empresa tira allí porquería, pues todos los peces se mueren, eso es un coste oculto de la producción, ¿no? Entonces, aquí con lo de la mujer pasa igual. Todas las empresas presionan de una manera u otra a las mujeres para que no sean madres y las persiguen. Hace poco, la gran empresa Iberia tuvo el morro y la desvergüenza de decir en una nota que ya no lo va a hacer. O sea, hasta ahora hacíamos análisis a las mujeres y no dejábamos entrar a las que están embarazadas. Pero vamos a ver, pero es que esto es muy grave. Primero porque lo habéis hecho. Porque eso es conculcar un derecho natural básico de las mujeres, que es ser o no ser madre cuando quieran. Y en segundo lugar, sí lo vais a hacer. Lo que pasa es que, como os han puesto unas denuncias, lo vais a hacer de una manera más solapada. Entonces, claro, el panorama demográfico es, incluso a nivel mundial, es aterrador, ¿no? Somos 8.000 millones de personas y en 20 años la población será súper envejecida. Por ejemplo, en China se han pillado las manos con la política de hijo único. Pero es que eso no lo pusieron hace 7 siglos. Lo han impuesto solo hace 30 años. Y ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces están en lo que llaman los demógrafos el umbral de la fertilidad. A partir debajo de 1,3 hijos por mujer no es posible la regeneración, porque las mujeres en edad fértil son cada vez menos. Entonces se dice que no hay posibilidad de regeneración.
Yo hace poco he leído en un articulito, en una revista, un texto sobre China, que China no tiene remedio en el sentido demográfico, porque está por debajo de eso y no se puede recuperar. Te quedas así, dices, madre mía. Entonces yo me pregunto, ¿y Galicia? Entonces Galicia, ¿qué? Que está en 1,1 hijos por mujer. Yo quiero decir que mi cariño por Galicia es muy grande. Yo estudié mucho porque la cultura gallega me parecía maravillosa, Vázquez también, ya sabéis que lo he dicho aquí. Pero la cultura gallega era impresionante. Entonces, yo hice este libro a petición de unos amigos de Galicia y luego yo lo tradujeron al gallego reintegrado. Y entonces, a mí lo que me asombró mucho era la manera como se planteaba allí la reproducción humana en el pasado, con unas condiciones de libertad para las mujeres enormes. Si el sistema actual ha conseguido derrumbar de esa manera el número de hijos por mujer, es un sistema que no solamente es perverso, sino que tiene un poder enorme porque lo ha logrado en muy poco tiempo. Lo ha logrado en 40 años. Galicia ha sido siempre la gran fábrica, entre comillas, de seres humanos siempre. ¿De cuándo? ¿No? ¿Y por qué? Porque se daban unas condiciones de ayuda mutua, de existencia que se colapsaron. Aquí hay una polémica, bueno, lo digo, ¿no? El modernizador por excelencia de Galicia, que es José Manuel Beiras. Yo siempre le llamo a José Manuel porque en sus libros luego se cambió a José Manuel, pero antes llamaba a José Manuel, o sea, escribía su nombre en castellano. Entonces, yo ya dije en este libro que lo que él había hecho era ni más ni menos la destrucción de Galicia, que Galicia había sido destruida por él, que era evidente que Galicia no podía continuar siendo una sociedad agraria tal, pero que el camino no era el que ellos habían aprendido. Pero he tardado años en darme cuenta que también les ha destruido demográficamente. Y fue en un viaje que hice allí cuando un amigo me dijo, lee esto, era un informe demográfico. Dijo, lee esto y dije, wow, pues sí que llevaba yo razón, llevaba mucho más razón de la que quería llevar, ¿no? O sea, yo este libro escribí hace 7 años, nunca pensé que las cosas podrían llegar a este nivel, a un 1,1 hijos por mujer y cayendo. Es decir, cayendo, que eso nos situamos ya en... Bueno, y entonces en toda esta situación, claro, el panorama es inquietante porque nos imaginamos un futuro que no va a ser dentro de 100 años, sino dentro de 20, con unas poblaciones súper envejecidas, con una situación de destrucción cultural, lingüística y relacional enorme, ¿no? Y entonces, claro, ¿a qué nos agarramos para tener una visión no ya optimista sobre el futuro de la humanidad, sino simplemente pues, para no dejarnos caer al suelo y echarnos a llorar, ¿no? Pero claro, esto ahora de repente mucha gente está hablando de demografía. Y yo me alegro, ¿no? Pero se tenía que haber hablado en años anteriores. Cuando nosotros, una amiga y yo hicimos el libro sobre la mujer, pues nos cayó de todo. Pero nosotros que defendíamos, la liberación de la mujer en todos los sentidos no puede hacerse contra la natalidad. Porque eso es aberrante, monstruoso. Es que es imposible. Es que eso no se trata de que yo quiera esto, tal, ¿no? Y entonces, claro, pues eso... El otro día me decía una chica, dice, he tecleado en Google el nombre de tu libro, que es Feminicidio y Autoconstrucción de la Mujer. Dice, me he quedado asombrado de la cantidad de notas insultantes, agresión. Dice, nunca he visto un libro que tenga tantos insultos. Cuando en realidad lo que nosotros proponemos es que había que buscar una vía que combinara la participación de la mujer en todas las esferas de la vida con el mantenimiento de una natalidad aceptable, que no hace falta que sea 5 hijos por mujer, sino... Vamos, a mí me parecería estupendo 2 hijos por mujer, que eso es un poquito por debajo de la tasa de reposición, pero ahora ya sería una utopía, ¿no? Claro, el problema de la emigración. Bueno, la emigración tiene unos problemas incorporados enormes, pero vamos a ver, al día de hoy solamente son algunas sociedades africanas las que tienen un déficit poblacional. Porque la gente no existe en grandes cantidades. Por ejemplo, yo le dije a un amigo... Digo, estoy seguro que China ya está importando gente de estos países, que son todos países negros, porque China tiene la población muy envejecida y necesita mano de obra. Al día siguiente me mandó la nota, que yo no la conocía. ¿Dónde viene ya la información? 3 artículos sobre eso, que yo no lo sabía empíricamente, pero sí sabía porque leí el informe y dije, claro, China, que está muy metida como potencia colonialista, neocolonialista en África, pues lo está haciendo. Por lo tanto, el remedio de la migración no es... vamos a ver... el derrumbe de la natalidad se debe a una serie de factores perfectamente definidos. Uno de ellos es
la urbanización. Una sociedad que pasa de rural a urbana se desploma la natalidad en todas partes, siempre. Eso ha pasado en Latinoamérica, donde el proceso de urbanización ha sido súper rápido, por ejemplo en Perú. En Perú antes era básicamente un país que tenía 2 o 3 ciudades y luego todo lo demás eran pequeños pueblos. Cuando eso ha sucedido, cuando la gente se ha concentrado, la natalidad se ha desplomado. Entonces Latinoamérica ya no está en condiciones de proporcionar inmigrantes, ni siquiera a Estados Unidos. No está cuando no está. Bueno, todavía puede ser 5 años, 7 años, pero mucho más, ¿no? Aquí, el proyecto de Euskal Hiria. Euskal Hiria, hay un libro que yo lo tengo por ahí, editado por el gobierno vasco, donde se presenta la idea de que Euskal Herria tiene que ser una ciudad dispersa, enorme y tal, ¿no? Yo ya recuerdo que hace años eso me parecía alucinante, pero ahora, vale, somos muy modernos, queremos quitarnos de encima los complejos de haber sido carlistas y todo eso, y entonces ahora nos montamos un País Vasco que es todo él una ciudad. Pero decidme hasta dónde va a caer la natalidad en esas condiciones. Porque salvo un milagro, eso no es compatible con natalidad. ¿Por qué? Pues porque en la gran urbe los sistemas de ayuda mutua entre personas no funcionan y esos son imprescindibles para que las mujeres puedan ayudarse y tener relaciones. Aquí está la institución de la Ausolorra, claro, pero eso se ha intentado recoger por Mari Carmen Bastarrechea en su libro, pero ¿realmente eso funciona en las ciudades? No. Yo tengo aquí, mira, un articulito. ¿Dónde hay una natalidad desbordante? Pues en un pueblo de Navarra que se llama Lanz. 155 habitantes, de los cuales 20 tienen menos de 4 años. O sea, claro, pero tienen 155 habitantes. Sería muy interesante hacer ahí un estudio y ver si el Ausolorra funciona, si los sistemas de ayuda mutua. Claro, ¿por qué? Porque siempre las pequeñas poblaciones tienen un calor humano y un nivel de comunicación que es imprescindible para que la gente viva bien, viva y no se vuelva loca de la soledad y esto, ¿no? Pero también es necesario para la crianza, ¿no? En las ciudades de siempre han sido deficitarias en seres humanos. Por ejemplo, Madrid ya en el siglo XIX se abastecía de seres humanos, que ya era una ciudad de 600.000 habitantes, eso están las estadísticas, básicamente de gallegos, asturianos y gente de la provincia de Guadalajara. ¿Por qué? Porque eran lugares muy aldeanos y ellos podían exportar población a Madrid todos los años por ferrocarril, 10 o 20.000 personas cada uno, porque el balance poblacional en Madrid siempre era negativo, siempre moría más gente de la que nacía, siempre. Y ahora mismo, claro, una vez que hemos construido lo que yo he querido llamar la ciudad-mundo, o sea, un mundo que es solo una ciudad, no se puede mantener. Pero claro, la ciudad-mundo es una consecuencia del desarrollo de los estados. Los estados, en su crecimiento desbordado, desarrollan las ciudades. Entonces, hay aquí una serie de contradicciones que podemos señalar, ¿no? Una de ellas es esta, la de la demografía, ¿no? Que ahora súbitamente, pero en cuestión de 2 meses, se ha convertido en el gran problema del que todo el mundo habla, cuando antes los que hablábamos de eso nos insultábamos. Eso era lo que pasaba, porque ya lo he hecho hace años. Bueno, entonces, así las cosas, y todo esto circunloquio es porque necesito un poco como disculparme, ¿no?, de lo que voy a decir ahora, pues entonces, sí, explicarlo, ¿no? Vamos a ver, yo ya he tenido un compromiso con Euskal Herria que yo no he buscado, simplemente yo intentaba mirar cuál comunidad humana era la más adecuada a unos criterios que yo tenía, por ejemplo, a unos criterios de autogobierno político. Antes lo estaba hablando con mi amigo que es de Vizcaya y yo le decía, para mí el modelo de gobierno desde la base está en el Foro de Vizcaya, por muy deformado que esté el Foro de Vizcaya por las aportaciones posteriores, ¿no? Entonces, cuando yo escribí este libro, que solo es de teoría política, yo me basé en cómo funcionaban los territorios en el País Vasco para ver cómo se podía organizar una sociedad verdaderamente democrática sobre la base de la asamblea. Y entonces así fue como me fui metiendo. Bien, entonces ahora mismo yo me sentí obligado, después del acto aquí en el otoño, a hacer una cartita que quizá algunos hayan leído, una cartita que se llamaba Propuesta personal de estrategia y plan de acción para Euskal Herria. No la hice con muchas ganas porque lo que yo quería es hacerlo de la demografía, pero después de todo esto me parecía que tenía como una obligación de hacerlo, ¿no?
después de la presentación aquí en este mismo lugar de mi libro. Entonces, ahora, ¿por dónde seguir? Pues, vamos a ver. Cuando Alex Zabaleta me llamó para el título de mi intervención, yo elegí la expresión Euskal Herria desde sí misma. Yo creo que en la situación de la Unión Europea, con las políticas exterminacionistas y genocidas también étnicamente, porque la prohibición de la natalidad es un genocidio étnico. La destrucción de una lengua es un genocidio lingüístico y la destrucción de una cultura un genocidio cultural. Entonces, el único futuro posible para todos los pueblos europeos es la afirmación en su ser. O sea, tiene que haber una afirmación de sí mismos, que es lo único que va a permitir que esa Europa monstruosa que ellos quieren tener preparada en 30 o 40 años vista para poder competir, sea frustrada por una Europa de los pueblos. En realidad, lo que yo pienso sobre Euskal Herria, pues es lo mismo que pienso, por ejemplo, de Bretaña o de Castilla o de cualquier otro pueblo europeo por ahí, ¿no? Europa tiene que seguir siendo lo que fue a partir de la Revolución Alto Medieval, una Europa de los pueblos, con muchas culturas, con mucha variedad, con mucha diferencia. Luego hay un surgimiento de los estados que se solapan ahí, ¿no? Y entonces, pues, la historia se complica, pero si nos situamos todavía en los siglos XI-XII, los estados eran muy débiles y los pueblos podían llevar una vida relativamente libre. Entonces, el proyecto mío o como yo lo veo, es que, puesto que la aculturación del pueblo vasco es menor que otros pueblos, puesto que todavía tiene una vivencia de sus instituciones, por ejemplo, cuando antes Amparo Zubiri ha citado en presente el Bastarde, eso es muy importante, o cuando sabemos que los Solán todavía se hacen en este pueblo, en otro, en tal, ¿no? Eso es muy importante porque otros pueblos están completamente culturados, están ya disgregados, ya no son pueblos, ya son solamente una masa amorfa que no tiene conciencia de sí, que no tiene cultura, que se avergüenza de su lengua y solo quiere aprender inglés, todo esto, ¿no? Entonces, la creación de una Europa de los pueblos tiene que hacerse a partir de aquellos pueblos que han perdido, aunque aquí también se nota mucho la aculturación, eso está claro, pero todavía no ha adquirido el carácter catastrófico que ha adquirido en otros sitios. Por lo tanto, tendría que hacerse un proyecto sobre Euskal Herria desde sí misma. Pero si a mí me preguntan, pues por ejemplo, Irlanda desde sí misma, claro, la batalla allí tiene que ser incluso peor, porque allí es un Estado irlandés que surge casi de una guerra contra una lucha armada potente contra Inglaterra, el que ha llevado adelante un proyecto aculturador. En Cataluña lo tengo que decir también. El falseamiento que ha hecho la burguesía catalana y luego después la generalitat actual de su historia es increíble. O sea, vamos, si hubiera que dar un premio a los falsificadores de la historia propia, ellos se lo llevaban. Yo tengo ahí en la mesa un libro de un amigo que se llama David Algarra, que trata este asunto, y en catalán, claro, con un pequeño prologuito mío, que yo lo escribí en castellano y ellos lo tradujeron, y es ahí. Ha costado muchísimo, es ahora cuando se está empezando a entender la verdadera historia de Cataluña. Pero se puede decir que les han ayudado también a hacerlo. Bueno, ellos lo llevan haciendo muchos años y con una brutalidad. La poca gente allí, algunos intelectuales y profesores que defendían una historia más verdadera de la Cataluña contemporánea, se les hacía el vacío, se les dejaba, que eran 2 o 3 profesores. Es un fenómeno de los últimos 10-15 años, en el cual se ha empezado ahora, por ejemplo, hasta hace 15 años, en los libros de historia de Cataluña decían Cataluña es distinta, no tiene comunal. ¿Cómo que no tiene comunal? O sea, no tiene comunal. Las instituciones asamblearias de autogobierno de la Alta Edad Media no han existido en Cataluña. Leías eso y te quedas, y ahora ha surgido una respuesta, ¿no? Que durante mucho tiempo fue solo una profesora de la Universidad de Tarragona la que lo negó. Se llama Rosa Congos, ella mantuvo siempre que Cataluña había tenido comunal, que había sido afectada por la ley de privatización del comunal española de 1855 y que su historia, teniendo muchas peculiaridades, no era tan diferente de los otros pueblos peninsulares y europeos. Esta mujer predicó en el desierto literalmente durante años y años. Y solamente ha habido a partir del año 1995 una reacción de negar eso, pero muy tímida, porque todavía con miedo, porque claro, allí se ha montado una estructura aterradora, tienes que decir lo que te mandan que digas, y si no, pues si no, no eres nadie, ¿no? El libro este que sacamos, que se llama El Comú Català, o sea, el Comú Català es... este libro ha tenido un éxito enorme, o sea, ha sido muy, muy leído, ¿no?
Y entonces, pues, pero claro, todavía no ha llegado a convertirse en nación política, porque allí todavía todo este lío de la república y tal, pues, claro, la república, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho por la lengua? ¿Qué ha hecho por la historia? ¿Qué ha hecho por la cultura? ¿Qué queda de la cultura catalana? ¿No? Esas son preguntas, porque a mí el término abstracto república no me dice nada, ni el término independencia tampoco. Se venden los productos más horribles con etiquetas bonitas. O sea, aquí de lo que se trata es ver qué se ha hecho. Y entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? Ahora veremos qué es lo que se puede seguir haciendo, ¿no? También estamos aportando un granito de arena. El septiembre pasado, los que estuvisteis, recordéis que aquí estuvo Pablo Sastre presentando su libro Bastarra Gure Gouvernois, ¿no? Bueno, pues ahora este libro de Pablo ha sido traducido al catalán y ya está publicado con un prólogo de David Algarra, ¿no? Me parece el momento exacto para explicar que los sistemas asamblearios de autogobierno son una institución natural. Son una institución del derecho natural, no son una institución política. Cualquier pueblo que se autoorganice de una forma natural presupone que todas las personas adultas van a intervenir en la vida política sin delegacionismo. Bueno, pues entonces eso allí se ha negado rotundamente, ¿no? Se ha creado un catalanismo, entre comillas, que también negaba eso, que exigía siempre que hubiera un sistema representativo, ¿no? Bueno, no quiero entrar aquí en explicar lo que es la Generalitat, pero la Generalitat como institución es un timo del siglo XIV, que antes no existía, ¿eh? Entonces, bueno, pues así las cosas yo entiendo que los pueblos europeos tienen que entrar en un proceso de afirmación de su naturaleza concreta, cada cual la suya. Es decir, cada cual la suya, tienen que afirmarse. Aquí, por suerte, tenéis unas instituciones que son muy valiosas, una historia que también es muy valiosa, y entonces eso es importante, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer frente a este capitalismo brutal y deshumanizado y al mismo tiempo incompetente? Pues si le aplicásemos las categorías y las normas del comunal, probablemente podríamos desmontarlo. Y es necesario, porque ese capitalismo cada vez es más agresivo, ¿no? No sé, ahora mismo, por ejemplo, intenta succionar el trabajo femenino de una manera brutal. Y ya hay por ahí gente que está dando la alarma, diciendo que un tercio de las mujeres ya necesitan tomar psicofármacos, porque el trabajo de la empresa, ¿quién lo soporta? ¿No? Los psicofármacos, y luego te dicen que los psicofármacos afectan al hígado, afectan a la piel, producen demencia senil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se ha creado un tipo, pero por ejemplo, frente a ese trabajo, antes lo hablaba con Jason en la comida, ese trabajo horrible de la empresa capitalista actual, aquí está la institución del trabajo libre que se manifiesta en el Ausolán. El Ausolán es una forma de trabajo libre, es una forma de trabajo voluntario en beneficio del bien común, una forma de virtud cívica, usando la expresión de los griegos y de los romanos, que no se hace por dinero, pero sí por un beneficio. Entonces, se necesita, a mi entender, un análisis de todo eso para aportar soluciones a los grandes problemas de nuestra época. Es decir, muchas de las instituciones, de los hábitos y de las, prácticas que se tienen aquí pueden ser muy útiles para resolver los problemas del siglo XXI. Porque está claro una cosa, Euskal Herria se tiene que reinventar. Si no se reinventa, si no se reconstruye para el siglo XXI, desaparecerá. Y desaparecerá en este siglo todos los pueblos europeos porque es el proyecto. Y claro, no basta solo con mecerse en el recuerdo del glorioso pasado. Tiene que decir, aquí hay unos problemas. Por ejemplo, el problema de la natalidad es terrible, pero hay una institución de ayuda mutua entre mujeres que es una forma maravillosa, ¿no? No solamente entre mujeres, sino en el seno de la familia extensa. Yo estoy deseando hacer un estudio de cómo era la demografía y la natalidad en los caseríos. Estoy seguro que alguien lo ha hecho porque hay estudios de eso que luego no se ven, ¿no? Pero están ahí. Entonces, ¿cómo funcionaban allí las cosas? Porque, claro, daros cuenta, Europa lo que le espera es que dentro de 20 o 25 años no haya gente suficiente nacida en Europa, pero tampoco se puedan traer emigrantes, porque el cupo de emigrantes está acabando. Ya son 5 o 6 países solo y no tienen 200 millones de habitantes. Africanos todos, los únicos que tienen una tasa de exportación de gente. Marruecos está a punto de perderla porque las aldeas de Marruecos están abandonadas de gente. Por lo tanto, aquí hemos heredado unas instituciones muy interesantes, una concepción del mundo, una cosmovisión que ahora debe ser aplicada a la resolución de los grandes problemas de nuestra época, con una significación para Euskal Herria y también para toda Europa, ¿por qué no?
¿no? No es ninguna posición chauvinista. Cada pueblo enseña a otro lo que puede y aprende de otros pueblos lo que puede, ¿no? Pero claro, yo le decía a Jason, es que tu libro sobre el Ausolan puede ser muy interesante para hacer frente a el horror que es hoy el trabajo asalariado. O sea, vamos a ver, yo siempre cito un libro, que es un libro de un economista marxista, por cierto, yanqui, que se llama Harry Braverman, que se llama Trabajo y Capital Monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX. En su primera edición en inglés es de 1976. Aquí no se ha traducido, que yo sepa, no se ha editado aquí, solo yo tengo una edición mexicana. Bueno, este hombre lo que dice, la transformación de la gran empresa capitalista está creando un tipo de trabajo que no lo aguanta nadie. O sea, la gente se degrada, se embrutece y tal. Dice, todo lo que está sucediendo es un derrumbe de la condición humana, que esa empresa impone unas formas de hacer el trabajo que son inhumanas. El capitalismo siempre ha tenido un grado de inhumanidad, pero no es lo mismo ahora que hace 100 años. Ahora se ha alcanzado un máximo. Entonces, puesto que... Y no es solamente el trabajo. Hay más ámbitos de... La vida en la ciudad, por ejemplo, la soledad. Claro, la soledad en las ciudades es buena porque la gente no se une para hacer frente a las demasías de los poderes constituidos. Estupendo, la gente está sola, está atomizada y como mucho hay pequeñas protestas. No puede haber una acción revolucionaria en una sociedad atomizada. Pero al mismo tiempo eso no permite una demografía mínimamente potente, no ya de 3 hijos por mujer, sino ni siquiera de 2. Y tampoco permite una vida que no convierta la existencia en algo tan tremendo que haya que acudir a tóxicos constantes, ¿no? Ahora te dicen, está volviendo la heroína está volviendo con una fuerza enorme en Estados Unidos y aquí. Y entonces dicen inmediatamente, pues vamos a tomar esta y esta medida, sí, pero vamos a ver, pero ¿qué pueden? Casi comprendes a la gente, viven en un sitio donde no conocen a nadie, soportan un trabajo horrible, no tienen ninguna perspectiva digamos, de encontrar un sentido a su vida. ¿Y pretendéis que se estén así, cruzados de brazos? Claro, la familia ha sido destruida intencionadamente. La destrucción de la familia ha sido un proyecto. ¿Que la familia que heredamos del franquismo no vale? Por supuesto, pues hacemos otra. No pasa nada. Buscamos otras formas de familia, pero tiene que haber una forma primaria de relación de los seres humanos que sea prepolítica. Tienen que haber muchas cosas prepolíticas. Los idiomas son prepolíticos. Os lo digo claramente. Los idiomas los crean los pueblos y los destruyen los estados. Cuando los estados echan mano de algo, lo destruyen. Eso ya le pasó al latín. El latín a partir del siglo II, el Estado romano mismo lo va destruyendo porque los estados son pura destructividad, porque son instituciones de poder. Entonces, sin embargo, los pueblos son creativos, porque los pueblos pueden trabajar, pueden tener hijos, pueden recuperar la naturaleza, pueden establecer relaciones de cooperación, pero los estados es pura jerarquía todo, ¿no? ¿Cuál es el armazón central del Estado aquí? Pues lo vamos a decir claramente, la Guardia Civil. Nada refleja mejor el Estado español que la Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil es lo que es, no hace falta dar explicaciones. Y entonces, claro, en las condiciones actuales tiene que haber una afirmación de los pueblos europeos en su seno. Y eso, los que hayan sufrido procesos de aculturación menores, tienen que estar en mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta, que eso ya lo dije alguna vez, tendría que hacerse un manifiesto de esto. Manifiesto para esta alegría, que explicara todas estas cuestiones que son sencillas, que están ahí, ¿no? Ahora me vais a permitir una versión de mi versión de la historia de Euskal Herria de hace 200 años. Vamos a ver, cuando Sabino Arana desarrolla su interpretación, él lo que tiene sus méritos, ¿no? Pero él se está basando en un modelo foráneo, que es la categoría de nación surgida de la Revolución Francesa. Es una nación, es una comunidad humana que la estructura el Estado. Entonces, ya de nuevo, ya no hay un mirar la historia de Euskal Herria. Él tiene discípulos, que yo los he leído, Aiztol, por ejemplo, que él sí, Aiztol, que luego le fusilan los franquistas, era sacerdote, pero eso no cuenta, que cada cual cree en lo que quiere o no cree en nada. Entonces él dedica mucho tiempo al Bastarre, a las formas de autogobierno, tal, ¿no? Pero él no lo hace como una propuesta, yo sí lo hago como una propuesta de futuro, sino solo como una especie de decir, qué bonita era la Euskal Herria del pasado donde sucedían estas cosas, pero él, bajo cuerda,
y a veces explícitamente apoyaba la propuesta de la nación según el modelo de la Revolución Francesa. Luego pasan los años y surge lo que se ha llamado el Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Su modelo no es tampoco la Euskal Herria de siempre, convertida en las condiciones del siglo XX, sino que se toma el modelo de Argelia, por ejemplo, inicialmente es Argelia. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Argelia con esto? ¿No? Y entonces, cuando yo, que durante un tiempo fui colaborador en Egin, escribía artículos y tal, ¿no? Hasta que se cansaron de mí ya no me admitieron más artículos, pero bueno, no les culpo, ¿no? Tenían razones para actuar así. Pues entonces hay que decir, no, el modelo no puede ser Argelia, ni puede ser Cuba, ni puede ser otro, tiene que ser la propia Euskal Herria. Tiene que surgir de ahí, tiene que surgir del corazón de lo que han sido las instituciones, las maneras de ver la vida. Algunas quizá ya no valgan, pero otras muchas sí, y se tienen que actualizar entonces para el siglo XX, ahora para el siglo XXI. Yo recuerdo que yo llegué a publicar en Punto y Hora de Euskal Herria, una revista que había en la época, un artículo explicando por qué aquella estrategia era equivocada. Yo no entro en si es moral, no, yo solo digo, esta estrategia no puede proporcionar elementos de victoria, porque en sí mismo está equivocada. Claro, allí como eran amigos, los de Punto y Hora me lo dejaron hacer y, bueno, luego la cerraron, pero no por el artículo. Y eso era así, ¿no? Entonces ahora tenemos que estudiar muy bien la situación para hacer una estrategia que tenga en cuenta las nuevas realidades. También es verdad que entonces, por ejemplo, España, el Reino de España no había entrado en un mercado común, la entrada en la Unión Europea es de 1966. A partir de ahí se van desencadenando procesos tremendos. Por ejemplo, voy a decir otro más, la desindustrialización del País Vasco. Eso es muy grave. Muy grave, eso es muy grave. No podemos estar callados ante eso, porque ¿qué está pasando? Que compras un libro sobre Alemania que han hecho, resulta que Alemania no se está desindustrializando, todo lo contrario. Alemania hoy tiene más industria que hace 30 años, exporta más, tiene un superávit, sus jóvenes no tienen que irse fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrá eso que ver con todo el cierre de empresas que se ha hecho aquí. ¿Por quién? Por un partido vasallo del imperialismo alemán, que era el PSOE de Felipe González, que ellos lo cerraban así, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario que todos estos problemas tan graves que antes no existían, que son problemas de ahora, ¿no?, tengan una reflexión y tengan una explicación, ¿no? Y, claro, en parte es un acto de fe. Yo me pregunto, ¿las instituciones tradicionales del País Vasco pueden servir para hacer frente a los problemas del siglo XXI? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos yo no voy a renunciar nunca a la institución del gobierno por asambleas, porque solamente las asambleas son democráticas. El sistema parlamentarista no lo es. Eso hasta los tratadistas de economía, de ciencia política, como Norberto Bobbio, quizá el mejor, te lo dice, sí, claro, tampoco. O sea, inicialmente cuando se inventó el sistema parlamentarista, la gente honrada al principio del siglo XIX no le llamaba sistema democrático, le llamaba sistema representativo, que es distinto. Representativo ya lo podemos discutir, pero ellos tenían un nivel cultural y una vergüenza que les impedía decir lo que no. Bueno, pero yo quiero un sistema democrático, ya está. Entonces, yo entiendo que ciertas actuaciones muy meritorias, parciales, como la lucha por la verdad sobre Iruña Velella y otras por ahí, o por ejemplo lo del canon, necesitan un contexto estratégico, un marco. Tiene que haber un marco estratégico, es decir, eso es una parte que está en todo un todo y ese todo se dirige a dónde, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber un proceso de reflexión y de creación, de diseño de una estrategia que permita comprender cómo se va a hacer frente a cuestiones aterradoras como el proyecto genocida múltiple de la Unión Europea, la relación con los otros pueblos europeos y todo esto, ¿no? Y bueno, pues esa quizás sea mi propuesta más importante. Luego, para mí creo que es necesario, por ejemplo, que se creen equipos de trabajo, por ejemplo, sobre demografía. Yo tengo aquí datos sobre demografía que bueno, los cogí. Por ejemplo, es fácil. ¿Qué hacemos con la demografía? ¿No? Os doy datos, ¿no? En Vascongadas, el Instituto Vasco de Estadística da nacidos en 2015 18.671 bebés. En 2016, 18.024, una caída del 3,4%. En 2017, 17.055. Por periodos se baja a 17.000. Daros cuenta la pérdida en 3 años. La pérdida en 3 años es impresionante. O sea, ¿no? Y, sin embargo, no solo en 2011, a ver, lo tengo por aquí, en 2011
nacieron todavía 21.180 bebés en las congadas. Entonces, claro, esto es una sangría que no puede mantenerse mucho tiempo. Y vendrá alguien y dirá, ya está, ya tenemos la solución con unas leyes y dando subvenciones a las madres. Pues no, eso ya se ha hecho en Alemania y no ha resultado. Y la prueba es que nacieron muchos más niños en 2011, que os recuerdo fue el peor año de la crisis económica, y sin embargo no están naciendo en 2017, que quieras que no es tan desastroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la reproducción humana es un fenómeno cultural muy complicado, que no se puede resolver con 3 leyes y con dinero. Tiene que haber un marco cultural. Vamos a ver, yo he calculado Y que económico. ni económico. Para el Reino de España hay 3 fuentes principales de no natalidad. Una es la presión sobre las mujeres en las empresas. Eso significa 100.000 no nacimientos. Otro, la conversión del sexo heterosexual en algo a demonizar. Otros 50.000 no nacimientos. Y en tercer lugar, la ley de violencia de género, otros 50.000 no nacimientos. Si nacieran esos 200.000 que no nacen, el Reino de España se situaría en 1,9 hijos por mujer, con lo cual la cosa no sería tan grave. No he podido calcular los datos para aquí porque no los tenía mal. En Navarra las cosas están un poquito mejor, muy poquito. Allí tienen 1,4 y para Iparralde pues no he conseguido datos porque entré pero no los daban. Entonces, es decir, daros cuenta que son unas estructuras, una forma de entender la economía y la política la que ha llevado a un colapso de la natalidad. Entonces, si eso no se resuelve, el colapso no se resolverá, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de la gravedad de las... Porque, claro, ¿qué va a pasar cuando en el Reino de España en 15 años haya 1/3 de la población jubilada? No habrá mano de obra. Yo quiero estudiar muy a fondo qué va a pasar la economía. ¿Quién va a cuidar? Porque, claro, llegan los de izquierda y dicen, sí, es que lo que importa es que haya unas pensiones estupendas. Si te haces tú con unas pensiones, cuando ya no va a haber aquí la típica gente venida de Latinoamérica que cuida a los ancianos, porque esa gente ya no existe. ¿No? El otro día leí un dato que decía que los inmigrantes que llegan son cada vez mayores. Y es porque la cantera joven, pero en 10 años han aumentado la edad media de llegada en 9 años. Eso demuestra que, claro, la cantera joven ya no está como antes. Entonces, son problemas muy complicados, pero yo soy optimista y necesitamos equipos de estudio que estudien estas cuestiones para elaborar sabiduría popular. O sea, una característica que a mí me maravilla del euskera es que como nunca ha sido lengua de Estado ni lengua de cultura, siempre ha sido la lengua por excelencia de la sabiduría popular, ¿no? Solamente muy recientemente se ha hecho del euskera una lengua de Estado a través del sistema autonómico, ¿no? Pero eso, nos olvidamos de eso, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante porque eso significa que la sabiduría popular se ha mantenido en mejores condiciones que en Castilla, donde la presión institucional sobre el castellano y sobre la población era mayor a través de textos y tal, desde el siglo XIII. Claro, cuando alguien dice, no, pero es que el euskera se escribía en el siglo XVI, bien, vale, pero a mí eso no me aporta nada. Yo, como castellano, prefiero que el castellano no se hubiera escrito hasta hace 40 años, porque eso hubiera hecho que el pueblo viviera en condiciones diferentes a lo que el Estado quería. Porque no nos engañemos, el lenguaje escrito es un instrumento de propaganda, básicamente de propaganda hasta hoy, ¿no? Mientras que la cultura oral no, la cultura oral es autocreada, lo crea la gente. La gente se reúne, habla, llega a conclusiones y entonces se va elaborando elementos de cultura oral. Ahora mismo lo que nos puede salvar es la cultura oral. La cultura escrita no vale nada. Yo ahora estoy en una retirada grande de decir, bueno, antes recomendaba autores clásicos y tal, recomendaba Cicerón, ahora ya cada vez me cuesta más. Y sin embargo, pues me siento más identificado con escuchar a la gente que tiene cosas que decir, que tiene experiencias de la vida, ¿no? Y eso es la verdadera cultura, ¿no? La cultura es el saber que nos permite vivir bien, vivir rectamente, tener descendencia, saber que la humanidad tiene futuro, poder decidir cómo vamos a trabajar y cuánto, no simplemente ser mano de obra. Este asunto de la mano de obra es muy complicado. Entonces, y acabo ya, mi propuesta es que se considere que la cultura y las instituciones vascas tienen potencialidades para responder a los grandes problemas del siglo XXI, que se desarrollen, que todo eso se considere parte de un proyecto estratégico, que si parece bien aquí se podía eso explicar en un manifiesto,
que se vea la monstruosidad de la Unión Europea y que cuando esas cuestiones estén hechas, pues podríamos hacer otras cosas. Por ejemplo, un estudio sobre el trabajo. El trabajo es fundamental. Por ejemplo, a partir de, bueno, yo hemos sacado este libro y aquí alguna gente aquí en el País Vasco pues se sienten identificadas con la palabra axiología. Axiología, ya hasta aquí, axiología significa solo sistema de creencias y valores, ¿no? Entonces es muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la axiología de los bancos? O sea, la axiología es decisiva, ¿no? O sea, ¿qué sistema de valores y creencias ha movido a la gente aquí? No, y eso se puede estudiar de una manera más pura aquí que en Madrid, porque aquí el Estado era más débil y había una barrera protectora, que era el euskera. El euskera impedía. Los únicos que la perforaban un poco eran los curas, hasta hace 50 años, ¿no? Pero otros poco. Sí, ya se publicaba algún libro, pero no era así. Entonces, la recuperación de la axiología y la adecuación al siglo XXI, porque una recuperación sin más no vale. Puede dar pie a un enfrentarse a los problemas del siglo XXI, que van a ser muy graves, con confianza en uno mismo. Los pueblos tienen que confiar en sí mismos, igual que las personas, tener mucha confianza en sus capacidades culturales, políticas, porque ahora están enfrentando a una operación de exterminio. Así de claro. O sea, hay que decirlo así, ¿no? No solamente es que la Unión Europea nos paga más o menos dinero para esto y lo otro. Eso es terciario. Lo principal es un proyecto laminador. Un proyecto laminador que ya se ha hecho otras veces. Por ejemplo, el Imperio Romano lo hizo igual, ¿no? Y muy pocos pueblos se salvaron cuando la hecatombe del siglo II y III era un proyecto. Todos los imperios hacen proyectos laminadores, destructivos, y porque claro, necesitan una única lengua, que sea la del ejército, la de las instituciones. Es de sentido común también desde ellos, ¿no? Entonces, pues, bueno, se necesitarían equipos de trabajo, necesitamos, por ejemplo, tener alguna cosita que decir, habría que incorporar a la juventud, se podrían hacer guiones, explicar lo de la demografía, a la gente joven es importante. Por ejemplo, otra institución, la universidad es una monstruosidad, una completa monstruosidad. Se tiene que acabar a los 20 años, se tiene que dejar a la gente entre 20 y 25 años que puedan ser madres si quieren y padres si quieren. Lo que no puede hacer es tener a la gente haciendo máster estúpidos hasta los 28 o 29 años, ¿eh? O sea, hay un derecho natural que es el que antes se ejercía, que es quien quiera puede ser madre una vez antes de los 25, otra vez madre antes de los 30 y otra vez madre antes de los 35. La que no. Esto es una cuestión en donde la libertad individual es sagrada. Pero ahora es que no existe esa libertad. O sea, primero llevarles a la cabeza la conciencia de que no vale para nada lo que les enseñan. O sea, que es destructivo, solo les destruye, ¿no? Claro, el sistema académico actual, ¿qué enseña? No enseña los clásicos de la cultura occidental, no los enseña. Enseña un galimatías horrible de refritos, de cosas de tercer orden, algo incomprensible. Los prepara. Mira, tecnológicamente, vamos a ver, nunca ha habido tantos ingenieros en el mundo como hoy. O sea, hoy hay como 100 veces más ingenieros que hace 50 años. Pero ¿asistimos a 100 veces más avances tecnológicos? No. En realidad los avances tecnológicos que se están haciendo ahora son simplones y elementales. Están ligados a algo que es muy antiguo, que no es nada más que el teléfono y la televisión, la pantalla y todo esto. El Internet no es más que eso en un grado de sofisticación. Entonces, puesto que el sistema educativo lo que pretende principalmente es crear una población sumisa que no sea capaz de pensar por sí misma y desestructurada. Vamos a ver, y les tienen horas y horas allí. Es imposible que esa gente que no hace ejercicio físico, que casi no lo hace, tenga buena salud cuando tenga 50 años. Es imposible, totalmente imposible. O sea, es necesario permitir a la gente joven que sea joven, que el sistema de dominación no les arrebate su juventud para hacer de ellos, ¿qué cosa? Una porquería. En lo físico, en lo espiritual. ¿Qué valores les enseñan? Porque, bueno, 3 amigos y yo hemos hecho un libro de ética. Nosotros creemos en los valores. Las sociedades tienen que funcionar por valores. Y los seres humanos también. Pero, ¿qué valores se enseñan en la universidad? Lo que sí se ha conseguido es una retirada de la juventud de los problemas de nuestro tiempo. O sea, cuando vas a un sitio y ves allí a alguien que presenta un libro, o sea, de derechos sociales, seguimos con la gente joven. ¿Y por qué no está? Porque la universidad es una institución monstruosa. Entonces, hay que conseguir algo que diga, a los 20 años se acabó. No se puede seguir. Ya es que en la etapa de formación tiene que tener un límite. La gente tiene que ponerse a trabajar en algún momento. Porque el trabajo es formativo. Nada forma más que tener responsabilidades, hacerte cargo de tu propia vida y no ser
una cosa rara que es una aberración. Bueno, y más aberraciones que la sociedad actual está creando, ¿no? Por lo tanto, transformar la sociedad actual requiere un proceso revolucionario global, porque son cambios enormes, pero ya cambios que se están planteando de una manera cada vez más dura, es de vida o muerte. Porque si la natalidad no remonta en los próximos 15 años, la gente que ahora tiene más de 50, cuando llegue la edad de la jubilación, sea cual sea la pensión que gane, no va a tener mano de obra que le cuiden, porque no la va a haber, sencillamente. Porque claro, va a haber una contracción. Bueno, ya